Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les vengo a presentar ejercicios de potencia con multiplicación y división principalmente. Espero que les quede claro, no olviden suscribirse, darle like y compartir con todas sus redes sociales. Un besito bien grande para todos y espero que les guste. Ya acá tenemos una multiplicación de potencias donde tenemos que aplicar propiedades. ¿Ya? Lo primero que vamos a analizar es que si la potencia tiene igual base, vamos a aplicar la propiedad que dice que tenemos que sumar los exponentes. ¿Ya? Cuando tenemos una potencia de igual base, sumamos los exponentes. Cuando aquí no sale nada, ¿ya? Eso quiere decir que tiene un 1 imaginario, ¿ya? Cuando no tiene exponente. Le vamos a poner un 1 imaginario y vamos a aplicar la propiedad de sumar, ¿cierto?, los exponentes. Entonces, tendríamos 3 elevado a 5. ¿Sí? Lo que me piden aquí en el ejercicio es que nosotros podamos expresar esto en factores iguales, ¿ya? Entonces sería 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Recuerden que el exponente me indica cuántas veces debo repetir la base. Entonces tenemos 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, ¿cierto? 27, lo vamos a poner aquí por 3, ¿sí? 27 por 3 nos da 81 y 81, ¿cierto? Por 3 nos da como resultado 243. Ese sería el resultado final de nuestra potencia. Nuevamente aquí tenemos una multiplicación de potencias donde tenemos igual base. Siempre que tengamos igual base podemos aplicar la misma propiedad, que es sumar los exponentes. Por lo tanto, el resultado aquí sería, conservo la base, ¿cierto? Sumo los exponentes y me quedaría como 4 elevado a 6, que si lo podemos representar nos quedaría de esta forma. Factores iguales, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5 y 6. Esto que está aquí me arroja como resultado 4000, ¿cierto? 96, que ustedes pueden comprobar con su calculadora. Aquí nos piden que resolvamos aplicando potencias, ¿ya? ¿Cómo podemos resolver esto aplicando potencias? Si nos damos cuenta, el 49 es un resultado de una potencia de 7 elevado a 2, ¿sí? Luego nos damos cuenta que el 25 es un resultado de otra potencia que es 5 elevado a 2. Y el 4 es un resultado de otra potencia de 2 elevado a 2. Aquí, si nos damos cuenta también, podemos aplicar propiedad de potencia. ¿Qué nos dice la propiedad de potencia? Que si el exponente es el mismo, podemos agrupar las bases, ¿cierto? Multiplicándolas y manteniendo un solo exponente. Entonces, haremos lo siguiente. Perdón, este es 2, ¿cierto? Ahí, entonces, tenemos la multiplicación, ¿sí?, de todos los números, 7 por 5 por 2, y vamos a mantener el exponente porque tienen ese número en común. Entonces, al multiplicar esto, me va a quedar como resultado 70 elevado a 2, ¿sí? Y si tenemos 70 elevado a 2, el resultado sería 49, ¿cierto? 0, 0. Vamos a ponerlo ahí, ¿cierto? Que sería 4900 el resultado final. Acá tenemos nuevamente un ejercicio donde nos piden expresar como potencias, ¿ya? Entonces, si analizamos el 216, nos vamos a dar cuenta que es expresado en potencia sería 6 elevado a 3, ¿ya? Y si nos damos cuenta en el 125 sería 5 elevado a 3. ¿Ya? Nuevamente tenemos los exponentes iguales y las bases distintas. Cuando tenemos esto podemos aplicar la propiedad de la potencia, que nos dice que podemos agrupar las bases, ¿cierto? Y mantenemos el mismo exponente.
Entonces, en este caso me quedaría 30 elevado a 3. Y eso como resultado nos daría 27,00, ¿cierto? Que sería, nos falta un 0, ahí, ¿cierto? 27.000, ¿sí? Ya, en este ejercicio nos plantean lo siguiente. Si la arista de un cubo mide 3 elevado a 3 centímetros, o 3 al cubo, ¿cierto? Centímetros, expresa como potencia. Letra A, tenemos que representar como potencia el área de cada cara del cubo. Luego tenemos que expresar como potencia el área total del cubo y luego tenemos que expresar como potencia el volumen del cubo. Vamos a resolverlo a continuación. Ya, acá tenemos la representación del cubo, ¿cierto? Donde tenemos la arista que vale 3 elevado a 3 o 3 al cubo, ¿cierto? Centímetros. Nos piden primero calcular el área de cada una de sus caras, ¿cierto? Para calcular el área tenemos una carita ya que la sacamos del cubo y vamos a calcular cuánto mide su área. Recuerden que para calcular el área de un cuadrado, ¿cierto? Que esa sería como la figura base, el área es igual a la arista elevado a 2, ya aquí está representado por una A minúscula. Entonces vamos a reemplazar y si la arista tiene 3 elevado a 3, ese es su valor, ya esa sería mi arista. Pero como me dicen que lo eleva a 2, el resultado sería así. Aquí tenemos una potencia de una potencia, ¿cierto? Tenemos dos exponentes. Entonces, lo que haremos va a ser multiplicar esos exponentes. Siempre que tengan eso, multipliquen los exponentes. Entonces, nos quedaría de esta manera. 3 por 2, 6. Entonces, el área, ¿cierto?, de uno de los cuadrados del cubo sería 3 elevado a 6. ¿Sí? Ya, aquí en el segundo ejercicio lo que nos piden es calcular el área total del cubo. Es importante analizar que el área de una figura nos está pidiendo que nosotros sumemos cada área según la cantidad de caras que tenga esta figura. Por ejemplo, si tenemos el área de un cubo, tenemos que calcular una sola área de un solo cuadrado y sumarla según la cantidad de veces, ¿cierto?, que se repita esta cara. Por ejemplo, en el cubo tiene 6, entonces podemos sumar esta área 6 veces o multiplicarla por 6. En el caso, por ejemplo, de una figura que tuviese 7, por ejemplo, caras, tenemos que calcular el área de una de ellas y luego multiplicarla por la cantidad de caras que tenga, ¿ya? Entonces, aquí traté de expresar de la manera más simple. Le escribí el área total de la figura es 6 por el área de una de sus caras, ¿ya? El área de una cara. O que a veces ustedes lo pueden encontrar en los libros de esta manera. A es igual a 6 por A al cuadrado, ¿cierto? Tenemos esas dos opciones de expresión. Pero como nosotros ya lo calculamos en el ejercicio A, ya sabemos que una cara, esto que está aquí, representa 3, ¿cierto?, elevado a 6. Ese fue el resultado de una de las caras. Y como me piden que yo la multiplique por 6, esa sería el área total de la figura. ¿Sí? Lo hicimos al revés, ¿cierto? Acá tenemos el área de una de las caras, la vamos a multiplicar por 6 y eso sería el área total del cubo. Ya, aquí en la letra C nos piden calcular el volumen de esta figura. Para calcular el volumen del cubo se resuelve de la siguiente forma, es igual a elevado a 3. ¿Qué representa la A? La A representa una arista. ¿Ya? Entonces ya sabemos que A es igual a 3 elevado a 3 centímetros, ¿cierto? De hecho se dice 3 elevado al cubo,
¿Por qué se dice al cubo, cierto? Porque viene de la fórmula del volumen del cubo. También así, cuando se dice, para calcular el área, se dice a elevado a 2 o a al cuadrado, ¿ya? Esas frases, esas palabras vienen de esta figura, ¿ya? Entonces aquí decimos el volumen del cuadrado, ¿cierto? Del cubo, el volumen es a elevado al cubo, ¿ya? Entonces, lo que haremos es lo siguiente. Tenemos el volumen. El valor de la arista es 3 elevado a 3. Ese es el valor de la arista, ya es como mi símbolo A. Y vamos a agregarle el 3, ya porque eso sería un número aparte. Ese 3 es de la fórmula y el 3 que tenemos ahí es del valor de la arista. ¿Ya? Por lo tanto, su resultado me queda como 3. Recuerden que si es potencia de una potencia, se multiplican. Entonces me quedaría 3 elevado a 9. ¿Ya? Eso también se puede representar como, también puede ser como 27 elevado a 3. ¿Sí? Ese sería el resultado final de este ejercicio. Ya, en este ejercicio nos piden buscar el error, ¿ya? Sabemos que cuando tenemos potencias que tienen igual exponente, ¿cierto? Podemos mantener el exponente y multiplicar las bases, en este caso, que son diferentes. Y aquí nos dice que como resultado les dio 8 elevado a 4. ¿Qué fue lo que hicieron acá? Que está mal. Sumaron los exponentes. Los exponentes no deben sumarse, sino que debe mantenerse el exponente. Entonces esto es un error. ¿Ya? Error. ¿Cómo debió hacerse correctamente? Esto debió hacerse de la siguiente manera. 2 por 4, ¿sí? Tengo la base y el exponente lo mantenemos. Entonces el resultado sería 8 elevado a 2. ¿Sí? Ese sería el resultado final. Aquí tenemos una división de potencias, ¿ya? Si se fijan, marco con rojito porque tienen la misma base, pero el exponente es diferente, ¿ya? Y cuando es diferente, recuerden aquí cuando no tenemos nada, le vamos a agregar un 1 imaginario. En una división, cuando las bases son iguales y los exponentes son diferentes, vamos a restar sus exponentes, ¿ya? Recuerden que en la multiplicación los exponentes se suman y en la división los exponentes se restan. Por lo tanto, aquí el resultado quedaría como 3 elevado a 3, ¿ya? Y 3 elevado a 3 me da como resultado 27. Ese sería el resultado final de la potencia. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Donde también tenemos una división donde sus bases son iguales y sus exponentes son diferentes, por lo tanto los vamos a restar. Aquí mantenemos el 4 y me quedaría elevado a 4. 4 elevado a 4, ¿cierto? Me va a dar como resultado 256. Ese sería el resultado de aquella potencia. Ya en este caso tenemos una multiplicación, ¿cierto? Y tenemos una división de potencias. Si pueden observar, todas las bases son iguales, pero recuerden que siempre tenemos que darle prioridad al paréntesis para resolverlo. Por lo tanto, vamos a resolver la división primero. En este caso tenemos una división de igual base, donde la base se va a mantener y recuerden que los exponentes se deben restar porque es división. Entonces 6 menos 2 me queda como 4. Luego bajo la multiplicación del 5. Ahora tenemos una multiplicación de potencias. Recuerden que cuando aquí no sale nada, esta sería la potencia, ¿ya? Entonces, si tenemos esta potencia y es multiplicación, tenemos que sumar los exponentes. Por ende, el resultado nos quedaría 5 elevado a 5. Ese sería el resultado. Ya, en este ejercicio nos piden que comparemos ambos ejercicios, tanto el lado de acá como el lado de acá, y analicemos si es mayor, menor o igual.
el resultado tenemos que ponerlo aquí dentro del círculo. Vamos a analizar el primero. Aquí tenemos 10 elevado a 0 siempre nos va a dar como resultado 1, siempre. Todo valor elevado a 0 es 1. Luego tenemos 10 elevado a 1, ¿ya? Y 10 elevado a 1 siempre será 10, ¿ya? Lo otro que podríamos haber hecho, haber sumado los exponentes, igual me hubiese quedado ser, ¿cierto? 1, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el lado de acá. Tenemos 5 elevado a 0, que es 1, nos damos cuenta inmediatamente, y aquí tenemos 5 elevado a 2, que es 25. Podemos resolver, este me va a quedar como resultado 10 y aquí me va a quedar como resultado 25. ¿Qué valor es mayor? El del lado de acá. Por ende, el resultado se escribiría de esa forma. Recuerden que este triangulito siempre va a quedar abierto al lado más grande. Ya, acá tenemos el segundo ejercicio. Si nos ponemos a resolverlo, tenemos una división, ¿cierto?, de igual base. Recuerden que cuando ahí no sale nada le podemos agregar un 1 imaginario. Si tenemos división de igual base, vamos a restar los exponentes. Por lo tanto, me quedaría 2 elevado a 1. Y aquí tenemos nuevamente un exponente, 1, ¿cierto? Tenemos igual base, pero en este caso es multiplicación. Por lo tanto, me quedaría 2 elevado a 3. Simplemente con eso, sin necesidad de seguir desarrollando, nos podemos dar cuenta que el lado de acá va a ser mayor. Aquí tenemos el tercer ejercicio, ¿cierto? Tenemos una división, tenemos que restar los exponentes porque las bases son iguales. Entonces me va a quedar 4, 3 menos 2 es 1, ¿sí? Y acá tenemos una división, ¿cierto?, donde el exponente es igual. Entonces recuerden que cuando el exponente es igual, vamos a dividir la base y mantenemos el exponente. Vamos a bajar este de aquí. Aquí tenemos el 2 en el 6, cabe 3 veces y elevamos, ¿cierto?, a 4. Si nos damos cuenta, podemos resolverlo. Este nos va a quedar 4 y este de acá nos va a quedar 81, ¿sí? De esa manera también nos damos cuenta de que nuevamente el lado de acá es mayor. Ya, aquí tenemos el siguiente planteamiento de problema. Nos dicen, si se divide 18 al cuadrado por 6 al cuadrado, ¿qué resultado se obtiene? Vamos a ver, tenemos 18 al cuadrado dividido en 6 al cuadrado. Aquí vamos a aplicar una propiedad. Cuando el exponente es igual, lo vamos a mantener y vamos a dividir las bases. Tenemos 18 dividido en 6. Esto de aquí nos va a dar como resultado 3 elevado a 2, ¿cierto? Y 3 elevado a 2 es 9. Ese sería el resultado final.